cada uno tiene su propio proyecto de vida, se vuelven personas que desarrollan las labores, pero de oficina, y van en carrera administrativa y todo, y eso es válido. Pero a mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho y me ha dejado mucha experiencia positiva e interesante, y agradezco todo este proceso. Muchísimas gracias, Wilson, por tu valiosa opinión. ¿Alguno más quisiera contarnos su experiencia o algo más que pudiera rescatar? Luis Gerardo y Héctor, veo que tienen la mano levantada. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Me pareció bastante interesante lo de los empalmes, ¿no? Si bien es cierto, como decía el amigo anterior, los administradores públicos hemos salido como casi todos los profesionales aquí en Colombia y en los países en su desarrollo con la mente bastante limitada, ¿cierto? Poco innovadores, pues en este momento también estamos despertando al quehacer de de la profesión y estamos involucrando directamente en la parte política. Ese es un llamado que hacemos a todos los profesionales que estamos interesados en cambiar la situación en la que actualmente se encuentra el país, ¿no? De todas maneras, estoy muy agradecido por los elementos que están dando, están refrescando conocimiento y ante todo están generando, que es lo más importante para los seres que habitamos este país. Muchísimas gracias. Listo. Nos queda entonces Héctor. Luis Gerardo, fuiste tú el que acabaste de hablar, ¿cierto? Sí, Muy correcto. buenos días. Listo, súper. Entonces, Héctor, cuéntanos tú. Todos los compañeros de tan importante capacitación. ¿Qué aprovechamiento tomé de estas 3 sesiones anteriores? Primero, pues, los test de conocimientos que me parecen muy importantes, porque una cosa es uno tener conocimiento de la normatividad y otra escuchar lo que le cuentan de la normatividad. Me pareció muy importante todo lo que hablaban sobre las distintas normas, leyes, decretos que se pueden conocer para poder hacer un control administrativo, digámoslo así, o un control político y social cuando estemos ocupando los cargos a los que nos postulamos. También sobre los distintos convenios que las administraciones municipales realizan en distintos aspectos de contratación, todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, porque para nadie es un secreto que a veces las rendiciones de cuentas se hacen única y exclusivamente con personal allegado a la administración, pero no se le da ese contexto como está en la norma, que es una rendición de cuentas públicas donde participe la sociedad. Agradecerles a ustedes por habernos tenido en cuenta en esta capacitación, en esta tertulia de amigos, podemos llamarla así, pero que nos dejó un conocimiento, o al menos para mí un conocimiento de todo lo que se debe de realizar, de todo lo que se puede auditar y de lo que no se debe auditar. En todo caso, muchas gracias y un espectacular día. Muchísimas gracias, Héctor. Para nosotros también este es un espacio muy enriquecedor y digamos que la idea también es darles a ustedes esas herramientas para que se vayan con un valor agregado después de esta capacitación. Entonces, ya dando inicio a la sesión del día de hoy, entonces recordemos que estamos en la última sesión del 14 de junio, en la segunda parte de las generalidades de la contratación estatal en Colombia. Entonces, vamos a hablar sobre 3 temas muy importantes y digamos que son trascendentales tanto para los gobernantes salientes, que la tuvimos el día de ayer y tuvimos la oportunidad de concluir pues la sesión con ellos, como para los gobernantes entrantes, para que puedan entrar a la nueva administración con esas herramientas necesarias sobre la contratación estatal que tienen que tener en mente. Y por tanto vamos a hablarles de las modalidades de selección a la luz de la ley 1150. Particularmente vamos a detallar cada una, cuándo procede, sus requisitos, algunos ejemplos y al final, dependiendo de si nos alcanza el tiempo,
vamos a hacer una actividad práctica muy chévere para que ustedes también, digamos, que se involucren y también, digamos, por ejemplo, escuchando a Wilson, que es periodista, si en algún momento necesita y dice, necesito buscar un contrato en el SECOP, ya sé cómo funciona el SECOP y puedo ir yo directamente y buscarlo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacerlo. Segundo, vamos a hablar de forma general de las tipologías contractuales y además vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la responsabilidad. Recuerden que en la sesión anterior nosotros también les hablábamos y les puntualizábamos que cada, digamos que acción que se realice en el marco de la contratación es bastante delicada porque puede traer consigo diferentes tipos de responsabilidades. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad civil, fiscal, penal y también de la responsabilidad disciplinaria. Como siempre, haremos nuestro quiz de conocimientos previos y nuestro quiz de conocimientos adquiridos junto con la socialización y con eso daremos cierre a este ciclo de capacitación. Entonces, vamos a mostrarles el QR del quiz de Una conocimientos previos. cosita. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, señor, adelante. Es que creo que varios, si no fue que todos, nos unimos a una serie de la salud mental de los planes de gobierno, pero es hoy mismo, ¿sí? Y es a las 9. ¿Esa no la pueden aplazar para mañana o es imposible? Porque viendo aquí, 14 de junio a las 9 de la mañana y hoy es 14 de junio, entonces está a 9 minutos de comenzar y creo que un compañero ahorita preguntaba lo mismo. Entonces, no sé, qué pena pues la pregunta, pero ahí como dijo un presidente me acabo de enterar. Pues Wilson, ya estas sesiones venían programadas con anticipación, entonces digamos que era el cronograma y el horario que ya teníamos presupuestado. Sin embargo, pues van a quedar las grabaciones de estas sesiones y se les remitirán a ustedes las memorias. Entonces, en caso de que pues no puedan asistir, creo que ahí de pronto Marlon me puede ayudar un poquito con cómo se maneja el tema de la certificación y demás, pero en principio, pues digamos que es el horario Ah, no, que tenemos no hay destinado. problema. Lo que pasa es que digamos que yo por error me registré porque Ujú, no me acordaba de esta sesión. Digo, ujú. no, porque no quiero alterar, lógicamente, pero digo es por la otra, como es una sola sesión de salud mental, es difícil o ahí como después podemos acceder. Yo sé que no puedo involucrar las dos cosas, pero lo pregunto porque pues también, creo que otro compañero también preguntaba que si era una o dos sesiones a tiempo. No sé quién de Colombia Líder nos esté acompañando, si de pronto nos pueden ayudar un poquito con ese tema de la logística. Yo, Juan Rojas, buenos días. Pues inicialmente tengo conocimiento que la sesión de salud mental también la van a grabar, entonces pues no habría como inconvenientes en compartirles el material posteriormente. Vamos que sí es muy importante que pues que contemos con todos ustedes en este espacio por el tema de certificación, porque tengo entendido, de acuerdo a lo que me indica Marlon, es que los participantes deben cursar por lo menos 4 sesiones de este ciclo de conferencias para poder obtener su certificación. Entonces, en ese entendido, la prioridad sería este escenario, pues primero por el tema del compromiso previamente adquirido y segundo por el tema de la certificación, pues no sea que los pueda afectar. Porque, digamos, Marlon envió la invitación, eh, pero yo creo que de pronto tuvo un lapsus porque sí, efectivamente se cruzan las dos sesiones. Sin embargo, yo le puedo pedir a él que les envíe la información o la grabación de la sesión por otros medios. No hay problema. Listo, entonces ya con eso explicado, vamos a darles los minuticos para el quiz de conocimientos previos. Pueden acceder ahí en el QR o en el enlace. Son las y 54, entonces yo creo que vamos a darles 7 minuticos aproximadamente y ya regresamos.
Listo, ¿cómo van? Todos ya han podido acceder. Para los que se están conectando, estamos realizando el quiz de conocimientos previos. Se encuentran el enlace en el chat. Vamos a darles 2 minuticos más y ya ahora sí iniciamos de fondo nuestra sesión del día de hoy. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Los que están terminando su quiz, pues ya lo pueden ir culminando y le doy la palabra a María Lucía para iniciar la sesión. Muy bien, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias pues por su asistencia. Vamos a hablar de las modalidades de selección. Y antes de iniciar, pues tenemos que tener en cuenta que en Colombia se encuentra regulado la contratación estatal por medio del Estatuto General de la Contratación Estatal, más conocido como la Ley 80 de 1993, y el cual se encuentra reglamentado especialmente por la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015. La Ley 1150 del 2007 nos encuentra desarrolladas 5 modalidades de selección para la adquisición de bienes y servicios que requiere el Estado. Entonces, entre ellas encontramos la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada, la mínima cuantía y la contratación directa. Cada una de ellas son autónomas y cuentan con unas finalidades distintas e independientes, como lo vamos a ver más adelante. Por favor, me ayudan apagando el micrófono, muchas gracias. Como vamos a ver más adelante, pues cada una tiene sus propias características. Vamos a iniciar, pues acá les voy a hablar como un poquito de las generalidades y vamos a ir profundizando una a una. Entonces, cuando estamos hablando de la licitación pública, tenemos que tener en cuenta que esta es la regla general y es obligatorio aplicar esta modalidad de contratación cuando el proceso es de mayor cuantía y cuando tenemos objetos completos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta modalidad de selección es por la cual, mediante
la cual se realiza una convocatoria pública para que todas las personas interesadas en presentar ofertas pues lo realicen con el fin de seleccionar alguna de ellas. Es decir, acá vemos el principio de libre concurrencia, el cual siempre que se cumplan con los criterios habilitantes y demás criterios y requisitos que se establezcan en esta licitación pública, pues se pueda llegar a ser como participar dentro del proceso. Bien, voy a hablar de las generalidades y ya ahorita pasamos a las siguientes diapositivas. El concurso de méritos es una modalidad que se aplica cuando la necesidad del Estado orienta la contratación a consultores de proyectos. Y acá tenemos que tener en cuenta que se privilegia más la calidad que el precio y los conocimientos técnicos. Digamos que acá no se mira tanto cuál es el valor de la oferta económica, sino del conocimiento. La selección abreviada, por su parte, es una contratación que privilegia la eficiencia en la administración, contemplando procedimientos más expeditos y bajo unas causales taxativas que vamos a ver más adelante. La mínima cuantía es una modalidad que se orienta para contratar bienes y servicios de un menor valor. Acá digamos que, como lo vamos a ver más adelante, no es un objeto, sino es la cuantía del proceso. Y esto pues se hace con la finalidad de que se pueda llevar un procedimiento más ágil para esos procesos o esos bienes que son muy pequeños y que no requieren, digamos, de una apertura de un proceso mucho más grande y que por pues, su cuantía, digamos que se pueden adquirir de una forma mucho más expedita. Y por último, contamos con la contratación directa. Esta contratación, pues digamos que son unas causales taxativas y pues no cuenta con una interpretación extensiva de la aplicación. Y pues para poder dar su aplicación y para poder, digamos que la entidad proceda con esta modalidad de selección, pues tiene que estar de conformidad con lo establecido con la norma y con todos los criterios. Muy bien. Ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la licitación pública, un poco más ahondar en esta. Entonces, lo que les decía es que cuando se presentan las ofertas, lo que busca o lo que digamos que se termina seleccionando es lo que resulta más favorable para los intereses de la entidad, atendiendo, y como les había dicho, como a condiciones y criterios de evaluación que son previamente establecidos en el pliego de condiciones. Y les reitero, esta es la regla general para la selección de contratistas, de modo que los procesos deberán realizarse mediante esta modalidad, salvo que se configure alguna de las circunstancias normativas que justifiquen que sean adelantadas por otra de las modalidades ya mencionadas. La modalidad de licitación pública está regida por los principios del Estatuto de la Contratación de la Administración Pública y de la Función Administrativa. Asimismo, tiene como pilar la garantía de la libre concurrencia, como se los había mencionado previamente, que implica que cualquier persona, ya sea jurídica o natural, que cumpla con estos requisitos, pueden participar en igualdad de condiciones dentro del proceso de contratación y pues en la construcción de esta modalidad, pues la entidad no podrá imponer condiciones que se conviertan como en barreras injustificadas de participación. Entonces, un poco del procedimiento que tenemos en la licitación pública, iniciamos con la publicación del proyecto de pliegos, la minuta, los estudios previos del sector y el aviso de convocatoria. Estos documentos contarán con 10 días hábiles para las observaciones de los interesados. En este momento todavía no son ni proponentes ni oferentes, sino interesados. Posterior a eso, procedemos con la respuesta de observaciones, dependiendo pues del tiempo estimado que haya establecido la entidad en el cronograma, porque pues la norma no me establece un tiempo. Y posteriormente se da la apertura del proceso durante 10 a 20 días calendario de conformidad y reitero lo que se establezca dentro del cronograma. Posteriormente vamos a tener unas audiencias, pues una audiencia principalmente, que es la de riesgos, que es la que es obligatoria bajo de la ley. Sin embargo, si algún interesado solicita una aclaración de riesgos, una audiencia de aclaración de pliegos, perdón, esa aclaración de pliegos se realizará durante la audiencia de riesgos. Ojo, la obligatoria es la audiencia de riesgos y la subsidiaria siempre y cuando la soliciten
es la aclaración y se realizarán en un mismo momento. Posteriormente, iniciaremos con la presentación de ofertas. Una vez se presenten la oferta, se procederá con el primer informe de evaluación que realiza el comité evaluador de la entidad, en donde verificará en primera medida los requisitos habilitantes y será un término de 5 días para la subsanación de esos requisitos habilitantes. Recordemos que en la contratación o en las modalidades, digamos, o en la licitación, hay unos requisitos que son habilitantes, es decir, que habilitan, y hay otros que son ponderables, que son puntuables. Los puntuables no, digamos, no pueden ser subsanables. Lo único que es subsanable es aquello que es habilitante. Y por ende, nosotros, digamos que en la licitación pública, cuando solicitamos la subsanación, simplemente será tendiente a eso, para que puedan quedar habilitados y posteriormente se revisarán los aspectos puntuables si se les da el punto o no de conformidad pues, con los requisitos del pliego. Posteriormente a la subsanación sale un segundo informe en donde ya salen, digamos, quiénes quedan habilitados y quiénes ya no cumplen o que no subsanaron. Durante este periodo, pues digamos que hay una oportunidad para que se presenten observaciones por parte de los oferentes o proponentes que están dentro del proceso frente a la evaluación, ya sea de sus propias evaluaciones o de los demás proponentes. Y finalmente pasamos a la adjudicación del contrato, que ya será, digamos que por medio de una audiencia de adjudicación en donde se señalará quiénes son, pues, o quién es el seleccionado para ejecutar el contrato y posteriormente, una vez se cumplan con los, digamos, con los días y con las entregas, se realizará la firma del contrato y ya iniciaremos con la ejecución contractual una vez se entreguen todos los requisitos de ejecución, tales como garantías de cumplimientos, bueno, y demás información que digamos que, o requisitos que se establezcan en el contrato y por ley. Ahora bien, pasamos a la selección abreviada. Esta modalidad, como se les había dicho, se caracteriza por contar con unas etapas y procesos mucho más simplificados. Por medio de esto, las entidades podrán contratar únicamente bienes y servicios que se encuentran taxativamente autorizados por la norma. Y es así que estas circunstancias, ya sea de contratación, de cuantía, de destinación de bien y obra o servicio, las cuales pues se buscan para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Entonces, ¿cuándo se utiliza esta modalidad de selección? Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas y uniformes, que son aquellos de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, y se realiza por medio pues, del proceso de la selección abreviada. En este caso, pues el proceso abreviado puede surtirse a través de un procedimiento, ya sea de subasta inversa, de catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios y de bolsa de productos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues cuando estamos hablando de homogéneo, es que pertenecen a un mismo género, que posee unas iguales características, y cuando estamos hablando de común utilización, estamos hablando de aquellos que se ofrecen en el mercado en condiciones que son equivalentes para el interesado en adquirirlo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que dentro de esta adquisición de bienes y servicios y de características uniformes, de técnicas uniformes, pues encontramos que está la subasta inversa, que es un mecanismo de contratación por el cual los proponentes realizan unas pujas dinámicas en las que se reducen sucesivamente los precios ofrecidos durante un tiempo determinado, con el fin de que el contrato sea adjudicado al menor precio. Esta subasta puede ser presencial o electrónicamente. Frente a los catálogos derivados de la celebración de acuerdos marco de precio,
tenemos que estos son unos instrumentos de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir ágilmente bienes y servicios de características técnicas y uniformes. Estos acuerdos marco de precios están divididos en dos operaciones. La operación principal, en la que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente selecciona a los proveedores para la operación secundaria. Es decir, la Colombia Compra Eficiente adelanta todo el proceso de verificación de los requisitos habilitantes, de los requisitos ponderables y selecciona un grupo de contratistas que pueden estar entre ellos personas jurídicas, personas naturales, entre ellos uniones temporales y consorcios que participan y que son seleccionados y que entran a participar a la operación secundaria. Ya en la operación secundaria, las entidades estatales adquieren bienes y servicios por medio de la suscripción de órdenes de compra. Estas órdenes de compra harán sus veces de contratos estatales. Es así que la normativa del sistema de compra pública establece que las entidades estatales están obligadas a la adquisición de los bienes y servicios por medio de los acuerdos marco de precios siempre que los ofrezcan. Acá tenemos que tener en cuenta que siempre que un bien o un servicio se encuentre prestado por el acuerdo marco de precios, pues se tendrá que adquirir por medio de este. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en caso de que la entidad no ofrezca esos bienes y servicios que yo requiero, pues acudiré a otra modalidad que me pueda surtir o, pues digamos, como garantizar la adquisición de estos bienes y servicios. Muy bien, y por último, dentro de esta adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes encontramos la bolsa de productos. Esto es un mecanismo para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a través de unas negociaciones en condiciones del mercado. Por medio de la bolsa de productos, las entidades acuden a un sistema bursátil, que sería la Bolsa Mercantil de Colombia, que es un escenario público regulado para la adquisición de estos bienes. La Bolsa Mercantil de Colombia y las sociedades comisorias son vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y pues son estas las que supervisan por su, digamos, competencia de órgano de autorregulador de la bolsa. Las entidades compradoras y los vendedores actúan a través de sociedades comisionistas de la bolsa. Y es así que la entidad está obligada a constituir a favor del sistema de compensación de la bolsa una garantía de cumplimiento de la negociación. El comitente vendedor debe otorgar una garantía a favor del sistema de compensación de la entidad, el cual la entidad estatal en el evento, pues para poder exigirla. Y digamos que estos son los tres, formas de adquirir bienes y servicios por medio de cuando estamos hablando de adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes. Ahora bien, vamos en la selección abreviada, también encontramos la selección abreviada por menor cuantía. Y pues digamos que las entidades se obligan a utilizar este procedimiento para la adquisición de bienes y servicios de forma simplificada cuando el valor del presupuesto expresado en salarios mínimos legales mensuales se encuentran en los rangos señalados en el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007. Este procedimiento se caracteriza por tener términos legales aún más cortos en comparación pues, de la licitación pública. Estos son 5 días para observaciones al proyecto de pliego de condiciones y 3 días para el traslado de informe de evaluación de las propuestas. Y la entidad podrá limitar el número de oferentes a través de un sorteo cuando más de 10 interesados manifiesten el interés de participar en el proceso de contratación. Ahora bien, ¿qué otra? Dentro de la selección abreviada también encontramos la enajenación de bienes del Estado. Y está pensado, digamos que se busca
que o tiene como objeto el traslado del dominio a cualquier título de un bien cuya titularidad se encuentra en cabeza del Estado. Por la particularidad del objeto del proceso, la normativa regula de manera especial estos mecanismos mediante los cuales debe adelantarse requisitos adicionales que deben cumplir la entidad en la elaboración de su pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, así como las especificaciones de las etapas del proceso contractual. Para poder proceder, digamos, con la enajenación de bienes del Estado, se tendrá que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo, pues, en lo consagrado en la normativa 1082 del 2015, en el cual establece pues el proceso y cuáles son los requisitos para que se puedan enajenar bienes del Estado. Bueno, y tenemos otras causales para la aplicación de la selección abreviada. Entre esta, pues tenemos que está la declaración desierta de un proceso de licitación pública, es decir, que cuando una licitación pública es declarada desierta, pues se tendrá que aplicar la selección abreviada. Para la contratación de empresas industriales y comerciales del Estado, la contratación dedicada a la protección de derechos humanos y población en alto grado de vulnerabilidad, y para la adquisición de la defensa y seguridad. Bueno, acá es importante que tengamos en cuenta que todos estos causales y requisitos se encuentran en la ley 1150, especialmente en su artículo 2. Ahí estarán todas las modalidades de selección, pero pues para que lo tengan en cuenta es muy importante reiterar. Por último, y pues para dejar como para cerrar la selección abreviada, es importante tener en cuenta que las entidades estatales son autónomas y responsables de la estructuración de cada uno de esos procesos de contratación, así como para determinar la modalidad de selección. Los bienes de características técnicas uniformes pueden ser contratados bajo la selección abreviada, como ya se los había dicho, y que tienen 3 causales. La entidad estatal siempre deberá valorar cuál de los procedimientos de la selección abreviada representa un mayor valor por dinero en el trámite del proceso administrativo, proceso de contratación interno, salvo que se trate de un procedimiento que por su naturaleza de bienes y servicios que se vayan a adquirir, pues deba prevalecer. Sin embargo, pues ya será como en la estructuración del proceso cuando se evalúe qué será lo mejor para la entidad y pues para la selección de los bienes y servicios. Muy bien, entonces ahora seguimos y continuamos con el concurso de méritos. El concurso de méritos es la modalidad de selección por la cual la entidad estatal concreta servicios de consultoría y proyectos, como se los había dicho anteriormente, proyectos de arquitectura que tienen un alto contenido intelectual. En los concursos de méritos, las entidades estatales deben hacer uso de factores de calificación que privilegian aspectos técnicos de la propuesta, experiencia y formación del proponiente, excluyendo completamente el precio como factor de escogencia. Esta modalidad puede realizarse por concurso abierto o por precalificación, y la entidad deberá decidir si se conforma esta lista de precalificados en aquellos procesos en los que se requiera, digamos que, un mayor grado de especialidad y la entidad busque propuestas con un nivel técnico superior. Para este caso de los precalificados, la entidad tendrá que establecer una lista de precalificados mediante una convocatoria pública, y estas ofertas técnicas solo podrán ser presentadas quien haya conformado esa lista. Digamos que en la precalificación existirían 2 momentos. Una es cuando digamos que mandan esas propuestas, y luego ya los que quedan seleccionados pues tienen una segunda etapa. Entonces, cuando la entidad ha determinado que la oferta ganadora conforme pues al pliego de condiciones que deberá proceder pues a analizar cada una de las propuestas económicas e iniciar una etapa de negociación. Es decir, como nosotros en la primera etapa no vemos cuál es la propuesta económica, sino ya en la etapa de selección, cuando el que queda pues seleccionado dentro de todos los participantes, pues se revisará esa propuesta económica, y si pues digamos que en el presupuesto de la entidad posiblemente pues no esté de conformidad con lo que se ha ofertado, pues se realizará una oferta, una negociación
para llegar a un acuerdo económico. Únicamente cuando, digamos, no se llegue a un acuerdo con el proponente que ocupó el primer puesto de elegibilidad, se debe abrir la propuesta del segundo. Y es así que si la entidad y el contratista logran un acuerdo, pues la entidad no tendrá la obligación de estudiar las demás ofertas económicas, ni el segundo ni el tercer puesto, sino que únicamente el primero si se llega pues a este acuerdo. Por regla general, la entidad deberá acudir a la normativa del concurso de méritos cuando se realice un proceso que tenga por objeto los estudios necesarios para proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad para programas o proyectos específicos, para la supervisión técnica, coordinación y control. Cuando se trate de interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección de programas y ejecución de diseños, elaboración de planos, anteproyectos y proyectos. Lo cual pues se podrá como verificar en el numeral segundo del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde como que establecen las causales o la tipología de lo que se puede adelantar por medio del concurso de méritos. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando el valor de la cuantía del proceso no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, esta deberá contratar dichas actividades a través de la contratación de la mínima cuantía. Ahora aquí como tener un poquito de, también tener en cuenta que para los concursos de selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, este proceso se realiza mediante la modalidad del concurso de méritos para seleccionar el consultor y que se encargue de la elaboración de diseños, planos, anteproyectos o un proyecto arquitectónico. Y en estos casos la entidad deberá elegir a través de un jurado plural entre varios proyectos arquitectónicos y aquel que atienda pues a los parámetros y criterios objetivos que hayan sido pues previamente definidos pues serán los seleccionados. Por último, antepenúltimo, entramos a la contratación directa. Esto es una modalidad de selección de carácter excepcional en virtud pues, de la cual las entidades pueden realizar procesos de contratación y pues que se caracterizan por ser aún mucho más simplificados, cortos, ágiles, expeditos, no exigen el agotamiento de una convocatoria pública o la realización de un proceso competitivo, por lo que no es necesario que la entidad pues, se obligue a tener una o más, pues más de una de las ofertas. Y en virtud del principio de transparencia, por regla general, las entidades estatales deberán contratar la adquisición de bienes y servicios mediante la licitación pública, de modo que las demás modalidades de selección que operan únicamente cuando se encuentran alguna de las causales. En consecuencia, procede la contratación directa cuando se trata de persona natural o jurídica, la prestación de servicios profesionales, la prestación de servicio de apoyo a la gestión, la adquisición cuando tenga, pues el proveedor sea exclusivo o por ser los titulares del derecho al mismo, y también procederá en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos y convenios interadministrativos. Esta modalidad de selección es independiente de la cuantía del contrato que se vaya a suscribir. Entonces, nosotros acá encontramos algunas modalidades, digamos que el listado de la contratación directa es bastante largo y vamos a hablar de los principales y de los que consideramos que pueden llegar a ser los más como usados o que son más generales dentro de las entidades estatales. Encontramos entonces la urgencia manifiesta, que esta causal habilita a la administración a contratar directamente para proteger el interés público ante situaciones excepcionales, ya sea de calamidad, fuerza mayor, desastres o que sean similares a estos, en las cuales la entidad estatal requiere bienes y servicios u obras de forma inmediata. Es decir, que yo no puedo dejar pasar mucho tiempo porque si no la comunidad se va a ver gravemente afectada. Por su naturaleza y por su necesidad, pues no requiere el agotamiento de todo un procedimiento ni de estudios previos. La entidad deberá declararla mediante un acto administrativo motivado, es decir, tendrá que declarar la urgencia manifiesta previamente y deberá ser enviado junto con todos los contratos celebrados al ente de control fiscal, el cual deberá pronunciarse sobre los hechos, circunstancias que determinaron la declaración dentro de los 2 meses siguientes.
Entonces, la utilización de esta causal no requiere de situaciones imprevistas. Es posible que se pueda fundar sobre hechos que son conocidos, previstos o previsibles. Lo importante y lo fundamental es que obedezca a la necesidad de proteger el interés público. Ahora bien, si el hecho era previsible, pero no se tomaron la debida diligencia ni las medidas adecuadas a tiempo y por este actuar se presenta la urgencia manifiesta, de todos modos se podrá, digamos que, declarar para mitigar la calamidad o el desastre. Sin embargo, es posible que exista una responsabilidad fiscal y disciplinaria atribuible a la entidad, teniendo en cuenta que era previsible y que se podía subsanar y que la entidad por su no debida diligencia o indebida diligencia, pues digamos que se causó el daño. Por otra parte, contamos con los contratos interadministrativos. Este es un acuerdo de voluntades entre entidades públicas por medio de la cual una de ellas se obliga con la otra a la prestación de un servicio o a la entrega de un bien a cambio de una contraprestación o una remuneración. Es un negocio jurídico que genera obligaciones entre las partes contratantes y contratistas que generan y que se persiguen intereses diversos. Entonces, acá es muy importante que tengamos en cuenta, a veces nosotros simplemente hablamos de contratos y convenios entre administrativos indistintamente. Entonces, es importante tener la diferencia entre contratos y convenios. Los contratos persiguen una contraprestación. Siempre hay como unos intereses. A diferencia de lo que se consagra frente a los convenios son una colaboración mancomunada entre entidades estatales. Buscan un mismo fin, a diferencia de los contratos interadministrativos en donde hay una contraprestación. En los convenios no lo hay porque es una colaboración entre entidades, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué incluimos en la contratación directa los convenios interadministrativos? Es porque la ley 489 de 1998 dice que estos convenios se realizarán por medio de lo establecido en la contratación directa. Entonces, como resultado de esto, es que tenemos que, digamos, no confundirnos cuando lo vayamos a ejecutar dentro de las entidades, porque hemos revisado varios procesos en los que dicen que es un convenio y realmente estamos hablando es de un contrato interadministrativo. Y pues realmente para nosotros es bien importante que se puedan realizar las diferenciaciones debidas teniendo en cuenta de la finalidad última de estos contratos o convenios interadministrativos. Ahora, los contratos de desarrollo de actividades científicas y tecnológicas son una causal de contratación directa que permite celebrar contratos que tengan por objeto pues, la ejecución de programas, proyectos, actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces también encontramos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a personas determinadas naturales. Entonces, los servicios profesionales y de apoyo a la gestión son aquellos de naturaleza intelectual que son diferentes a la consultoría y que se relacionan directamente con la administración o el funcionamiento de la entidad estatal, así como actividades operativas, logísticas o simplemente asistenciales. Los contratos para la prestación de servicio y de apoyo a la gestión deben ser celebrados con personas naturales o jurídicas que se encuentren en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato. El mecanismo de contratación idóneo para seleccionar la prestación de servicios y apoyo a las gestiones, pues en la contratación directa, digamos que es uno de los contratos que más se utiliza, pues y que actualmente las entidades estatales pues lo tienen que aplicar. Obviamente tenemos que tener en cuenta pues las directivas presidenciales que pues digamos que ya no están vigentes, o las circulares que fueron expedidas a principios de este año buscando la formalización del empleo público. Pese a esto, digamos que
se está, pues, o se vio hace, digamos, creo que un mes, 2 meses aproximadamente, que las entidades estaban corriendo a renovar contratos o a sacar nuevos contratos, teniendo en cuenta que se dio un periodo muy corto para la formalización respectiva de los, digamos que, de los trabajos, pues, digamos, de la formalización laboral de los contratistas. Y pues a hoy estamos pues en eso, en la ejecución de la mayoría. Fue muy evidente que muchas entidades quedaron un poco cojas, teniendo en cuenta que no podían contratar o que pues finalmente todo lo que habían estructurado a finales de año, pues digamos que se les había cohibido y tenían que modificarlo pues bajo estas circunstancias. Otras causales que contamos en la contratación directa son los contratos de empréstitos, la contratación de bienes y servicios del sector defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad que se necesiten para que requieran de reserva para su adquisición, los contratos de encargo fiduciario que celebran las entidades territoriales cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos que están como relacionados con las leyes 550 de 1999 y 617 del 2000 y cualquier norma, pues digamos que regule ese tema, siempre y cuando se celebren con entidades financieras pues del sector público. Asimismo, tenemos otra que es cuando no exista la pluralidad de frentes en el mercado. Para el arrendamiento y adquisición de bienes inmuebles, acá tengamos en cuenta y no irnos a confundir, la enajenación de bienes es por medio de la selección abreviada y el arrendamiento y o adquisición de inmuebles por medio de la contratación directa. Y digamos que bajo estos hay unos requisitos muy puntuales que nos establece la norma para poder arrendar o adquirir un bien inmueble. Y también, por último, tenemos la contratación de bienes de servicio de la Dirección Nacional de Inteligencia, que nuevamente, digamos que muy parecido al sector defensa, requieren de una reserva para pues, su adquisición y que por ende se hacen por medio de esta modalidad. Y ahora sí, pues entramos a la mínima cuantía, el cual es un procedimiento sencillo y expedito para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de las entidades estatales. Esta modalidad es aplicable sin importar cuál es su naturaleza. Es decir, la mínima cuantía prevalece sobre los acuerdos marco de precios y sobre cualquier otra modalidad, siempre y cuando su cuantía no exceda la menor cuantía del presupuesto oficial. Esta modalidad se caracteriza porque no establece un puntaje para evaluar ofertas sobre las características del objeto a contractuar, su calidad o condiciones. Revisa únicamente la oferta económica y verifica que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si no cumple, se tendrá que verificar el cumplimiento de las condiciones de la oferta en un segundo mejor precio y así sucesivamente. Asimismo, en esta modalidad de selección, la entidad no deberá estructurar un pliego de condiciones ni expedir un acto administrativo de apertura, aunque sí deberá, y en cumplimiento pues, del principio de planeación, realizar estudios previos que fundamentan y la respectiva invitación pública, en donde se contemplará y contendrá todas las condiciones del proceso y también pues cuáles son las condiciones para celebrar el contrato. Y por último, pues no existe la obligatoriedad, y esto tenerlo en cuenta, de solicitar garantías ni de solicitar el RUC para la acreditación de los requisitos habilitantes cuando se trata de la mínima cuantía. Ahora le cedo la palabra a Magdalena. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de las principales tipologías contractuales. Vamos a hablar principalmente de aquellas que están consagradas en el artículo 32 de la ley 80 y haremos una breve mención, discúlpenme, una breve mención a los contratos atípicos. ¿Listo? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hablar del contrato de obra pública. Entonces, acá este es, digamos que un error que sucede comúnmente, de pronto por desconocimiento de la misma regulación que trae la norma, pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuándo creen que procede un contrato de obra pública? Es decir, ¿yo para qué contrato una obra pública? ¿Cuál es el objetivo?
¿Alguno que que haya trabajado en temas de contratación tiene idea de cuándo yo hago uso de esta tipología contractual? Yo no, yo no he trabajado en ese tema, pero creería, y lo digo por lo siguiente, a mí me tiene preocupado y viendo cómo muchas obras, y de pronto pudiera ser como un ejemplo, cuando se contratan, las obras terminan pidiendo cada vez más, primero anticipo en algunos casos y segundo, nunca alcanza la plata. Pero ahí viene lo que llaman muchos, que lo decía yo en la primera clase, que es el famoso CBY del famoso 10%, que no es ley, que no en ningún momento existe, pero que es foco de corrupción en donde al alcalde y si es el caso a concejales y a funcionarios se les da el 10% entre comillas, porque es lo que aparentemente se ganan, porque pues de buen corazón decidieron hacer una obra. ¿Qué pasa en esos casos? Porque uno ve que muchas obras quedan a medias y les van adicionando. ¿Qué pasa allí? ¿O es mala planificación o es una planificación subjetiva porque saben que van a tener que pedir más plata? ¿Cómo entender eso, por favor? Para entender la contratación de esa manera. Bueno, Wilson, pues entonces lo primero que tengo que, digamos, que precisarte es que normativamente existen algunos límites, por ejemplo, para esas adiciones a las que tú mencionas, que entonces la obra, no sé, estuvo planificada para realizarse en 3 años, no se realizó en 3 años, y luego entonces terminaron adicionándose no sé cuántos millones más a este mismo contrato junto con el tiempo de prórroga para su ejecución. Entonces, tú te vas al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 que te dice expresamente que todos los contratos tienen un tope para su adición y me dice, yo no puedo adicionar un contrato en más del 50% de lo que inicialmente estaba presupuestado. Entonces, digamos que eso ya es un freno a esas obras que, digamos que no se planifican adecuadamente y que luego quieren adicionarse justificado o injustificadamente. Ya la norma le dice, si usted tenía presupuestado que era 100 lo que le costaba, usted no va a poder adicionarlo en más del 50. Si lo adicionan 60, si lo adicionan 70, ya inmediatamente se configura un detrimento patrimonial y mejor dicho, digamos que eso sí es gravísimo. Entonces, eso es lo primero, como que normativamente sí existen unos límites para eso. Segundo, en la práctica, como tú bien lo manifiestas, probablemente este tipo de contratos de obra que no se ejecutan en el tiempo inicialmente establecido pueden ser producto de una planeación fallida, producto de otras situaciones que también pueden ocurrir, por ejemplo, las causales de suspensión del contrato, que entonces seguramente tú habrás escuchado también siendo periodista que se suspendió esta obra, se suspendió este otro contrato, se suspendió. Vuelvo y les clarifico, igualitico que la planeación, la suspensión tampoco está en ninguna norma. O sea, ustedes se pueden ir al decreto 1082, a la ley 80, a la 1150, por ningún lado van a encontrar una norma que les diga cuáles son las causales de suspensión de un contrato. Pero es una figura jurídicamente válida que ha tenido un desarrollo preponderantemente jurisprudencial y que me dice, usted en ciertos casos va a poder detener la ejecución del contrato, va a poder suspenderla, específicamente en casos de caso fortuito y fuerza mayor, cuando usted como contratista no pueda ejecutar el contrato. Entonces, digamos que ahí son esos como límites que te presento y que te digo como, bueno, en el mundo ideal, teórico y normativo, hay unos límites para, digamos que, preservar pues la ejecución normal y adecuada de un contrato estatal. Ya en la práctica, por supuesto que sucede de otra manera y como tú lo mencionas, ningún concejal, ningún administrador, ningún servidor público tiene normativamente derecho de ninguna forma a recibir cualquier tipo de ventaja económica o de cualquier otra índole por la ejecución de una obra o por la ejecución de un contrato. Que en la práctica suceda, pues no podemos negarlo, pero jurídicamente es una conducta totalmente reprochable y que puede traer consigo pues las responsabilidades correspondientes. Pero entonces para ya hilar un poquito la idea que venía presentándoles y que les mencionaba que es un error que puede ser, digamos que común, es cuando yo puedo entender que un contrato es de obra pública y cuando no. Entonces yo me voy al artículo 32 que les estaba mencionando de la ley 80, si no estoy mal es el numeral 1, y me dice, ¿cuándo hay un contrato de obra pública? Es un contrato de obra, todos aquellos que celebren las entidades públicas, ¿para qué? Entonces acá les voy a decir cuáles son esos
como puntos específicos para poder yo hablar de un contrato de obra. Construcción, mantenimiento, instalación o cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y de pago. Entonces, esto es clave. Discúlpenme, estoy un poco agripada. Entonces, esto es clave porque entonces cuando hablamos de la obra pública, si usted está trabajando en una entidad pública y resulta que tiene un daño en unas tuberías gravísimas en el edificio de la alcaldía, generalmente, pues lo que hacen erradamente, que por eso es que les digo que aquí quiero darles como ese valor agregado para que se vayan con esa claridad, lo que hacen es decir, no, pues entonces esto es un contrato de prestación de servicios porque entonces necesito que me arreglen una tubería. Resulta que no, eso es una obra pública porque es cualquier trabajo de los que les mencioné previamente, mantenimiento, construcción, instalación o cualquier otro trabajo material que yo haga sobre un bien inmueble. Y ese edificio de la alcaldía es un bien inmueble y por tanto es un contrato de obra. Entonces yo tengo que ver cuál va a ser la modalidad de selección, como María Lucía ya se los explicó, entonces tengo que hacer mi ejercicio de planeación para saber cuál es el valor, dependiendo de cuál es el valor, entonces pienso si me voy por una selección abreviada, si me voy por una mínima cuantía, si me toca irme por una licitación, y por tipología yo ya sé que si es cualquier trabajo que yo vaya a hacer sobre un inmueble, necesariamente tiene que ser una obra pública, y no tiene por qué darles miedo, digamos en términos castizos, utilizar la tipología de obra pública cuando se trata de trabajo sobre bienes inmuebles, porque la misma norma me dice así son. ¿Listo? Otro punto muy importante que me dice la norma es que en los contratos de obra que hayan sido celebrados producto de una licitación pública, que como María Lucía se los indicó ahorita, la licitación pública es la regla general. Siempre, digamos que en estas capacitaciones yo a ustedes les doy ese tip y es, primero, 45. ¿me ayudan porfa con los micrófonos? Entonces yo les digo, tienen dos alternativas, o ver a la licitación pública como la regla general, o verla como, se los digo en términos claros, solamente para fines metodológicos, como el descarte. Porque entonces yo qué hago? Primero entonces me voy a la licitación pública porque es la regla general, y luego entonces comienzo a filtrar si paso por la selección abreviada, si paso por el concurso de méritos, por la contratación directa o por la mínima cuantía. Hay dos alternativas. Primero ver si me quedo en alguno de esos filtros anteriores o iniciar por la regla general y quedarme en alguno de los filtros. ¿Listo? Pero entonces acá, retomando para que hilemos las ideas, lo que les venía diciendo es, si el contrato de obra se celebró, producto de una licitación pública, la interventoría tiene que ser contratada por una persona que sea independiente a la entidad contratante. ¿Listo? Entonces, siempre que la obra pública sea producto de una licitación, yo tengo que tener interventoría, ¿ok? Y muy importante, discúlpenme, como se les mencionó María Lucía, la interventoría es una especie de consultoría y por tanto tengo que contratarla por concurso de méritos. Clave para que ustedes se vayan con esta noción también. La interventoría, que ya la vamos a ver más adelante, digamos en términos generales, es aquella encargada de realizar la vigilancia y el control sobre determinado contrato, que por el conocimiento técnico que se requiere para vigilarlo y controlarlo, es necesario que lo haga una persona experta. ¿Listo? Entonces, ahí aparece una figura que es muy importante, que me la da el artículo 83 de la 1474, que es la vigilancia y control del contrato estatal, que se puede materializar a través de dos figuras, supervisión o interventoría. Pueden ser concurrentes o pueden ser excluyentes. ¿Listo? Entonces, acá estábamos en el de la obra pública. Decimos que si es producto de la licitación, yo tengo que contratar a una persona independiente que ejecute esa labor de interventoría. ¿Listo? Y esa será la persona, pues me refiero a persona natural o jurídica, que responderá por los hechos y omisiones que fueren imputables. Entonces, en ese caso es clave porque la interventoría también puede llegar a ser responsable de, por ejemplo, abstenerse de poner en conocimiento de la entidad estatal aquellas situaciones que puedan ser constitutivas de incumplimiento o actos de corrupción. Entonces, yo como interventoría soy la encargada de vigilar la obra, yo también puedo ser responsable. Clave, se los voy anticipando, ya sé que vamos a hablar de la interventoría, pero se los voy mencionando de una vez. La interventoría es un contrato que a pesar de que es accesorio a un contrato principal o que está subordinado a un contrato principal, es autónomo
y existe independientemente del contrato que está vigilando. Otro punto importante respecto del contrato de obra. Existe la aplicación de un criterio restrictivo. ¿Y cuál es este criterio restrictivo? Me dice que la ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, es decir, bienes que no sean inmuebles, no van a estar regulados por el contrato de obra. Y ahí sí pueden corresponder, por ejemplo, a una prestación de servicios o cualquier otra modalidad típica, bien sea que está consagrada en la norma, o atípica, que no tenga ninguna regulación, nominada o innominada, que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un contratista en los términos de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como entidad, puedo acudir a la autonomía que tengo de mi propia voluntad y determinar cuáles son las tipologías contractuales que yo necesito utilizar para ejecutar determinado objeto contractual. ¿Listo? Y esto no significa que solamente tenga que usar los que me dice la ley. Puedo acudir a figuras atípicas. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es un contrato atípico o ha escuchado de un contrato atípico? ¿Alguno ha escuchado, por ejemplo, del leasing? Sí, del leasing sí. Pues el contrato atípico sería un contrato que se hace para adicionar o para hacer algo extra. No sé. No. Un contrato atípico, Wilson, es un contrato que tú no encuentras regulado en la ley. Entonces, un contrato generalmente es atípico e innominado, que quiere decir que no tengo ninguna norma que me lo regule. Yo no puedo encontrar ni en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, ni en la Ley 80, por ningún lado ustedes van a encontrar el leasing. En ninguna norma la van a encontrar. Sin embargo, no significa que esté prohibido. Entonces, la atipicidad se deriva de la falta de regulación normativa que tiene determinada tipología contractual. Entonces, no significa que como el leasing no está en la ley 80 o no lo encuentro en el Código Civil o de Comercio, yo no lo pueda celebrar, porque probablemente como entidad puede ser más conveniente para mí realizar el leasing de unos vehículos en vez de comprarlos. Entonces, como ustedes saben, el leasing en términos generales se trata de un arrendamiento con opción de compra. Entonces, yo en el leasing, ¿qué hago? Simplemente celebro este contrato que tiene el nombre del leasing, que no aparece regulado por ninguna parte, pero que por su naturaleza se parece a un arrendamiento con opción de compra, que significa yo celebro el contrato de leasing, pago una especie de, no es canon la expresión jurídica, pero bueno, un valor mensual por el uso de los, digamos, de los carros, de los automóviles que quieran utilizar, y al final puedo tener la opción de decir, listo, lo puedo comprar o no lo puedo comprar. En ninguna norma lo van a encontrar, pero no significa que esté prohibido. ¿Listo? Importantísimo sobre el objeto del contrato de obra. ¿Cuál es la finalidad? Pues tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma todo trabajo que tenga por objeto lo que yo les mencioné anteriormente. Discúlpenme. Crear, construir, conservar, modificar bienes inmuebles, en donde entran dentro de ese concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación, demolición, todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. ¿Listo? Luego nos vamos al segundo, que es el contrato de consultoría, que se trata de aquellos que se celebran para poder obtener o digamos que satisfacer la necesidad de tener los estudios necesarios para la ejecución de, por ejemplo, proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, estudios de prefactibilidad o de factibilidad o proyectos específicos. También, por ejemplo, asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Otros también claves que me dice la norma, también son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de proyectos o de obras, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Entonces esto es clave porque la consultoría es una especie de contrato, es una tipología destinada a la elaboración de estas actividades que les venía diciendo y que como María Lucía se los anticipó en la modalidad de contratación que va en el concurso de méritos, yo selecciono esta tipología porque requiero de unos conocimientos especializados durante la ejecución de mi proyecto. ¿Listo? Entonces lo hago a través de un consultor. Clave para que también lo tengan presente, ninguna orden del interventor, ya pasándonos al contrato de interventoría que les menciono, que es una especie de consultoría, ninguna orden del interventor se puede dar verbalmente. Si ustedes están en el marco de la ejecución de un contrato que esté vigilado por una interventoría y la interventoría les da una orden verbal, pues
lo primero que tienen que decirle, si salen de este curso y lo recuerdan, es decirle, todas las órdenes que usted me dé, tiene que dármelas por escrito. Ninguna puede ser de manera verbal. La puede dar, pero el carácter vinculante se pierde. ¿Listo? Entonces eso es clave. Todas las órdenes tienen que ser escritas, tienen que ser entregadas por escrito y todo tiene que realizarse en el marco del respectivo contrato que están vigilando. No significa que la interventoría haga las veces de entidad, pero la interventoría de alguna forma sí se encarga de ser los ojos de la entidad a través de un lente técnico de la ejecución, pues, del contrato que está vigilando. Luego pasamos entonces a un contrato muy importante, que es el contrato de concesión. También seguimos en el artículo 32 de la Ley 80. ¿Qué es el contrato de concesión? Entonces es un contrato que se celebra por una entidad estatal con el objetivo de otorgarle a una persona que vamos a denominar en adelante concesionario, de entregarle ¿qué? La prestación, operación, explotación, organización o gestión, bien sea de forma total o parcial, de un servicio público, o por ejemplo, la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado a un servicio público. Entonces, si nosotros nos vamos a el origen de este tipo de contratos, se remonta en Francia, cuando la administración se da cuenta que no tiene capacidad de realizar todo por sí misma. ¿Y qué tiene que hacer? Pues acudir a los particulares para que contribuyan a la satisfacción del interés general y le ayuden a satisfacer las necesidades que tiene. ¿Cómo lo hace? Entonces, la fuente primaria la vemos en Francia y hablamos ahí de cómo se originó el contrato de concesión. También el contrato de concesión tiene por objeto todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de una obra o servicio, muy importante, por cuenta y riesgo del concesionario. Es decir, yo como particular, que termino siendo el concesionario, el que voy a ejecutarlo, lo estoy haciendo por cuenta y por riesgo mío, pero por supuesto bajo la vigilancia y control de la entidad que me concede a mí la posibilidad de, por ejemplo, realizar toda una autopista. ¿Listo? Entonces ahí es una concesión. Y yo a cambio de esa concesión, ¿qué voy a obtener? Una remuneración. Y esa remuneración, ¿cómo se puede ver? Un derecho, una tarifa, una tasa, una valorización o una participación que la entidad le otorgue por, pues, la explotación de ese bien. ¿Listo? Un ejemplo muy claro de concesión, los peajes. Y seguramente ustedes lo verán. Todos los que seguramente viven en diferentes zonas del país, pues saben. Las concesiones, la forma más clara en la que las vemos son en las autopistas. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente la forma en la que el concesionario que hizo la inversión de realizar toda la autopista, de realizar todo el despliegue operacional, de la construcción, de realizar las vías, ¿cómo va a obtener la remuneración? A través de, por ejemplo, una tarifa que pagamos digamos, la comunidad en general, que hacemos uso de ese bien y que retribuye al contratista, pues, por la concesión que el Estado le autorizó. Luego tenemos otro contrato clave, que sí, ustedes seguramente, algunos estarán contratados bajo esta tipología, que es la tipología de prestación de servicios. Como ustedes saben, el Consejo de Estado emitió una sentencia en el año 2021, si no estoy mal, fue en septiembre y la aclaración fue en noviembre sobre el contrato de prestación de servicios. ¿Y cuál es la problemática del contrato de prestación de servicios? Primero se las voy a describir las generalidades de la tipología y luego entonces vamos a ver cuáles son los puntos problemáticos. Entonces, la prestación de servicios es un contrato que busca celebrar una entidad para que desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. Entonces, dos palabras claves: administración o funcionamiento. ¿Qué me dice también la norma? Yo estos contratos solamente los puedo celebrar con personas naturales cuando esas actividades no las pueda yo realizar con personal de planta que esté en mi entidad. O también, muy importante, cuando yo requiera de conocimientos especializados. Entonces, en los estudios previos de un contrato de prestación de servicios, necesariamente tengo que tener la justificación. Generalmente esto se hace con un certificado también, si es en el primer supuesto, que yo como entidad certifico que yo tengo solamente 30 servidores públicos realizando estas funciones y necesito 5 más que me ayuden para realizar esta función que necesito que se haga. ¿Listo? En el marco del funcionamiento y de la administración de la entidad.
o también que se requieran conocimientos especializados. Entonces, se requiere contratar a esta persona natural porque tiene un conocimiento especializado que no tengo yo dentro de la entidad y que lo requiero para mi funcionamiento y mi administración. Importantísimo, el decreto 1082 me extendió un poco la aplicación de este contrato y me dice que también puedo celebrarlo con personas jurídicas, no solamente con personas naturales, para que lo tengan presente. Otro punto clave que me dice también la norma: en ningún caso este tipo de contratos me generan una relación laboral ni prestaciones sociales. Y la expresión más importante de todas: estos contratos los voy a celebrar solamente por el término estrictamente indispensable. Ahí fue cuando apareció la norma, la sentencia del Consejo de Estado, que me dice que termina siendo un término estrictamente indispensable. Quisiera escucharlos brevemente si de pronto alguno tiene conocimiento de esta discusión que se desató con esta sentencia que dio el Consejo de Estado, si a alguno se le ocurre qué se entiende por término estrictamente indispensable. Resulta entonces que en el Consejo de Estado, en el año 2021, cuando se analizó y se emitió esta sentencia de unificación, pues el Consejo de Estado comenzó a preguntarse, a decir, ¿qué se entiende por término estrictamente indispensable? ¿Y cuál es el periodo que yo tengo que tener en un contrato de prestación de servicios? Hubo diferentes interpretaciones y algunas personas dijeron que estos contratos tenían que terminarse al menos por 30 días en el año para que no se configurara un contrato realidad. Y entonces ahí es cuando, digamos que se les aclara y les preciso este punto, y es: el término estrictamente indispensable está determinado por los estudios previos que me van a identificar a mí cuál es la necesidad. Entonces, si yo necesito contratar a una firma de abogados para que me apoye en los asuntos de contratación de mi entidad, tengo que ver yo por cuánto tiempo lo necesito. Lo necesito para un proceso, lo necesito para todos los procesos, lo necesito para una parte de los procesos, 3, 6, 8, 9, 11 meses, ¿cuánto tiempo necesito? No significa que entonces si son 3 o si entonces son 11, no se pueda celebrar el contrato. Simplemente lo que se dice es: usted como entidad determine, de acuerdo a su necesidad, cuál es ese término estrictamente indispensable para satisfacer la necesidad. Entonces, este es un contrato que tiene como característica principal un objeto contractual bastante amplio. ¿Listo? Y pues en la práctica es un poco complejo concretarlo porque se puede acercar a otras tipologías contractuales. Pero es muy importante que pues se tenga presente que estos contratos de prestación de servicios pueden materializarse como servicios profesionales cuando yo requiero conocimientos especializados, o de apoyo a la gestión cuando no tengo personal de planta suficiente para poder llevar a cabo las actividades que tengo que llevar en el giro, digamos, ordinario de las actividades de la entidad. Y finalmente tenemos el contrato de fiducia y encargo fiduciario. Brevemente también lo encuentran en el artículo 32 de la ley 80. Me dice que los encargos fiduciarios que celebren las entidades con sociedades fiduciarias autorizadas por la superintendencia tienen por objeto la administración o el manejo de recursos vinculados a contratos que estas entidades celebren. Entonces, digamos que en términos generales, en este tipo de contratos de fiducia y encargo fiduciario hay un tercero que está administrando, bien sean recursos o bienes de la entidad estatal, y tienen ya todas sus particularidades y digamos que su mundo en general, pero no vamos a entrar como a detallar estos puntos, pero queríamos que ustedes se fueran con este artículo 32 más o menos ya explorado y tuvieran conocimiento de cuáles son los contratos típicos que me trae la ley 80. Acá les hago Una una pregunta. advertencia. Señor. Frente a este tema de la decisión del Consejo de Estado en la sección segunda, Sí. hay algo que a mí me da vueltas en la cabeza, y es por qué. Por ejemplo, yo soy contratista, ¿sí? En este momento, Sí. y en la entidad, a mí no me pagaron una factura, por ejemplo, la última factura, hasta que no saliera el nuevo contrato. Yo tengo entendido que eso no es legal, porque a mí no me pueden retener un salario. Tengo entendido, un salario no, unos honorarios. Pero segundo, ¿cuál es la forma en la cual uno como contratista, y si el día de mañana uno como alcalde o cualquier labor en la administración pública que vaya a ejercer, para proteger no solamente la entidad, sino proteger al mismo prestador de servicios?
y cómo evitar que muchos de ellos, aprovechando los huecos o las luces que puede dar la norma, para después hacerse contratar definitivamente porque o están cumpliendo un horario o les dicen que vaya a tal parte o están subordinados aparentemente. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿sigue habiendo preocupación por esto o definitivamente la contratación a través de prestación de servicios infortunadamente es algo que se sigue manejando a hurtadillas por parte de gobernantes locales para pagar favores políticos, según la visión de ustedes? Pues digamos que muchas gracias por tu pregunta. Esta es una situación que, como yo les digo, y acá me parece importante este ejercicio que termina siendo como un ejercicio académico y práctico. En la teoría, se supone que existen esos límites para evitar que esta figura del contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión sea utilizada como un mecanismo para realizar fines diferentes a los contemplados en la ley, que es yo para qué necesito el contrato de prestación de servicios. Sin embargo, en la práctica, efectivamente, como tú lo adviertes, pueden presentarse irregularidades que evidencien que este contrato se está utilizando indiscriminadamente para realizar otras acciones no contempladas por la ley. Por eso digamos que este ha sido un debate que no ha tenido cierre. El Consejo de Estado, pues en su pronunciamiento, como tú, pues como seguramente lo conoces, precisó cuáles eran esos límites. Adicionalmente, en la aclaración que emitió en noviembre también dijo, como Consejo de Estado no queremos desincentivar la celebración de estos contratos, pero sí es necesario establecer ciertos límites y mostrarle a las entidades que también pueden tener otras alternativas a través de, por ejemplo, la formalización del empleo público para vincular de forma permanente a aquellas personas que así lo requieren. Entonces, esto es un debate que sigue abierto, en las entidades se sigue presentando, por supuesto que seguramente ustedes lo vivieron con todo el tema de la Directiva Presidencial 08 y las circulares que emitió Colombia Compra y el DAF, y luego, bueno, como las demás derivadas de esos actos administrativos que al final terminaron en la circular de, si no estoy mal, de marzo de este año, que dijeron ya, vamos a dejar sin efectos estas normativas porque tampoco están contribuyendo a nada y están frenando a las entidades, pero es un debate que continúa abierto, es permanente y que pues digamos que lo importante como ustedes posibles servidores públicos entrantes que van a participar, digamos que en esta nueva administración, es tomar todas las precauciones para evitar la configuración de un contrato realidad con estos, a la luz de esta tipología contractual. Entonces, pues ahí es muy importante. Nosotros hemos dado capacitaciones completas solamente dedicadas a esta tipología contractual, pero en términos generales se los doy así como con un brochazo, y es evitar la configuración de los elementos que permiten que haya un contrato realidad, entonces que no haya una subordinación. No significa que no se pueda exigir un horario. Recuerden que la misma sentencia me dijo, en virtud de la coordinación, yo como entidad, incluso en los estudios previos, puedo establecer que yo a usted lo necesito de 8 a 4 o de 8 a 5. No significa que sea una subordinación, sino que para la satisfacción de la necesidad, pues se requieren, digamos, el cumplimiento de un horario. Entonces ahí hay unos puntos que se tienen que tener en cuenta, pero este es un tema profundo que tendríamos muchísimas aristas que explorar, pero en términos generales te reitero que es un tema abierto, que sigue siendo polémico, pero que adicionalmente es una realidad que las entidades requieren de contratistas para poder, digamos, que seguir ejecutando sus actividades normales. Y ya para terminar, porque ya estamos culminando nuestro tiempo de alcanzar a hacer el quiz de conocimientos adquiridos, vamos a hablarles de la responsabilidad de los gobernantes entrantes. Entonces, le doy la palabra a María Lucía para que hable de las dos primeras responsabilidades y yo termino. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar un daño que ha causado a otro y pues se hace usualmente con el pago de una indemnización de perjuicios. Entonces, ¿quiénes pueden ser civilmente responsables en materia de contratación estatal? Las entidades estatales, los servidores públicos, contratistas, interventores, asesores, consultores, ya sea por acción u omisiones en toda la actuación contractual. Al respecto, entonces, digamos que tenemos esta normativa que ven en este momento en pantalla, que es la más importante y como la transversal frente a la responsabilidad civil.
Lo primero es la Constitución Política en su artículo 90, el cual establece que se responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. Asimismo, este artículo nos dice que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por tales daños y que haya sido consecuencia por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este, es decir, que la entidad deberá repetir frente al funcionario público, el servidor público, el contratista, el agente que haya ocasionado grave o dolosamente este perjuicio, estos daños. Por su parte, la Ley 80, en el artículo 4, contempla los deberes y derechos de las entidades estatales, en el cual señala que se adelantarán todas las acciones que sean conducentes a obtener la indemnización de daños que sufran en desarrollo o en ocasión a un contrato celebrado, es decir, que la entidad tiene el deber y la obligación de, pues digamos que en caso de que haya ocurrido algún daño, pues perseguir cualquier indemnización de perjuicios que haya pues al lugar. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. Entonces, acá ya vamos escuchando que hay dos formas que hablan más o menos de cómo, digamos, hacer que este contratista o este servidor pues, responda por los daños, ya sea con la acción de repetición o con un llamamiento en garantía, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El artículo 26 de la Ley 80 es sobre el principio, o nos habla sobre el principio de responsabilidad, pues que ya en la sesión anterior con Magdalena se vio. Y pues acá nos dicen cuáles son las obligaciones que cuentan o cuáles, digamos, que permea el principio de responsabilidad, y entre ellos, pues digamos que está el buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, que es la vigilancia de la ejecución contractual, así como, pues digamos que salvaguardar los derechos de las entidades públicas. Y por último, el artículo 55 establece cuál es la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. Entonces nos señala este artículo que la acción civil derivada de las acciones u omisiones que se refieren a los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley prescribirán en un término de 20 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Ahora, muy bien, la ley 1474 del 2011, en su artículo 142, establece la repetición y señala que cuando el Estado haya debido hacer el reconocimiento indemnizatorio con ocasión a una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa, como lo establece la Constitución y la Ley 80, o ex servidor público o particular del ejercicio de las funciones públicas, la entidad deberá repetir contra estos por lo pagado. Acá recordemos que una de las reglas, sobre todo para la acción de repetición, es que en efecto la entidad haya realizado el pago por indemnización de perjuicios y tendrá que contar con ese soporte que esta misma pues, artículo no lo dice. Y es la pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público del particular en ejercicio de sus funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Entonces, si no hacemos la acción de repetición o ya se está adelantando un proceso de responsabilidad contra la entidad, la entidad podrá llamar en garantía para poder que este servidor público o contratista o particular que cumple funciones pues responda por los perjuicios que se pudiesen llegar a ocasionar. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla con tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago, será la prueba suficiente para iniciar el proceso de pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño, que era lo que les decía yo. Esa es como la prueba reina para que pueda iniciarse, digamos que es como un requisito de procedibilidad para que se pueda iniciar y ejercer la acción de repetición.
Y por último encontramos la ley 678 del 2001, en donde se consagra y tiene por objeto la regulación de la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos, de los particulares que se desempeñan funciones públicas por medio del ejercicio de la acción de repetición, que pues está consagrada en el artículo 90, de la Constitución Política, y del llamamiento en garantía, esto con fines de repetición completamente. Entonces, para que lo tengan muy presente, todas estas normas lo que buscan es garantizarle o darle herramientas a las entidades para que puedan, en los casos que está consagrado en la norma, pues repetir contra el funcionario, servidor o contratista o particular que cumple funciones públicas, ocasionado daños de forma dolosa o gravemente culposa, y que la entidad pues haya tenido que responsabilizarse en primera medida pues por este actuar. Ahora bien, vamos con la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es aquella que es imputable a servidores públicos y particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción o omisión de forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. La responsabilidad fiscal pues tiene la finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros y bienes públicos. Frente a esta responsabilidad fiscal, en la Ley 610 del 2000 se establece el proceso de responsabilidad fiscal, el cual es un conjunto de actuaciones administrativas que son adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio, como les había dicho, de la gestión fiscal o con ocasión de esta gestión, se cause por acción o omisión de forma dolosa o culposa el daño patrimonial del Estado. Entonces, en el artículo 5 de esta normativa de la Ley 610 del 2000, establece cuáles son los elementos de la responsabilidad fiscal y señala claramente que tienen que ser como consecuentes. El primer elemento es una conducta dolosa o una culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. Lo segundo es que exista un daño patrimonial al Estado, y el tercer elemento es el nexo causal entre los dos elementos mencionados previamente. Por su parte, el artículo 6 establece el daño, pues, que es el daño al patrimonio del Estado. Y se entiende por daño patrimonial a la lesión del patrimonio público, que representa o que es representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de bienes y recursos públicos a los intereses patrimoniales del Estado, y que nuevamente pues están en cabeza de la gestión fiscal, ya sea anticonómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, y pues que en general vaya en contra de los fines esenciales del Estado. Y se reitera pues que este daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, pues que con ocasión a la gestión se realice, ya sea, y nuevamente no lo, digamos que tiene que ser muy claro que es por una conducta dolosa o culposa y que directamente produzcan un detrimento patrimonial. Por su parte, el artículo 8 pues señala que el proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar de oficio por el ejercicio normal del control fiscal o por solicitud, ya sea por medio de denuncias o quejas de cualquier persona o de alguien de la entidad o por veedurías ciudadanas que, digamos, que identifiquen un posible detrimento patrimonial. Y por último, el artículo 9 de esta norma nos establece cuál es la caducidad y prescripción de la acción fiscal. Entonces, nos señala primero que la acción fiscal caducará
si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público y no se ha proferido el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, pues se caducará la acción. El término de caducidad se contará a partir de los hechos o actos instantáneos y para los casos que son más complejos porque son, digamos, de tracto sucesivo o de carácter permanente, se contarán a partir del último hecho o acto que genera el detrimento patrimonial. Ahora bien, la responsabilidad fiscal prescribirá en los 5 años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de este término no se ha dictado providencia en firme que la declare. Entonces, el vencimiento de los términos establecidos no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, es decir, que sean penalmente responsables, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y los perjuicios que haya lugar por medio de una acción civil durante el proceso penal y que podrá ser ejercida tanto por la Contraloría como por la entidad pública. Recordemos que en los procesos penales hay una acción de reparación directa, la cual se procede una vez se ha declarado, digamos, penalmente responsable a el individuo, a la persona, y que una vez se haya, digamos, encontrado en firme la sentencia, pues se procederá con esta acción de reparación directa de los afectados. Listo, entonces brevemente vamos a pasar por la responsabilidad penal y disciplinaria. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, recordemos que la responsabilidad penal es aquella derivada, perdónenme, de actuaciones que vulneran sin justificación, donde ahí digamos que se analizan el elemento de la antijuridicidad, bienes jurídicos tutelados que están protegidos por el ordenamiento penal. Y en este caso, cuando hablamos de la contratación pública, esta se configura cuando se incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública. Siguiente, por favor. ¿Quieres? Sigue y con eso vamos avanzando. Listo. Entonces vamos a ver puntualmente los artículos que me hablan de los delitos que se configuran en materia de contratación estatal. Recuerden que la acción penal prescribe teniendo como límite el tope de la pena. Es decir, que tanto para los gobernantes salientes como entrantes, usted puede salir de su cargo, pero de todas formas, hasta que no prescriba la acción penal, pues puede seguir siendo, digamos que perseguido por este mismo. Primero, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades. Es un delito con sujeto calificado, significa que solamente pueden incurrir en ellos los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones intervengan bien sea en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato en contravía, del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Esto da prisión, da multa y además también inhabilita hasta por 80 hasta 216 meses el ejercicio de derechos y funciones públicas. Siguiente. Perdón. Señor. Pero eso es a partir de la acción o de la denuncia. No, La acá prescripción. la prescripción es a partir de que sucede la acción. Entonces ahí digamos que se comienza a prescribir el término. Perfecto, muchas gracias. Listo. Siguiente. Entonces luego, interés indebido en la celebración de contratos. Entonces el servidor público también es un sujeto activo calificado que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación que tenga que intervenir por razón de su cargo. Incurrirá en la misma pena de 64 a 216 meses, también multa e inhabilitación. Este es un tipo penal un poquito más abstracto porque pues el interés indebido tiene que probarse, pero no significa que digamos que no sea procedente. Continuamos. Luego, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, este sí, mejor dicho, se activa inmediatamente si ustedes, por ejemplo, eligen equivocadamente una modalidad de selección. Tenían que irse por selección abreviada y lo hicieron por contratación directa. Inmediatamente se activa este tipo penal. También es para servidores públicos que tramiten contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar que se cumplen con estos requisitos. Lo mismo,
prisión, multa y también inhabilidad. Continuemos. Y este es uno nuevo muy interesante que me habla de la celebración de acuerdos restrictivos de la competencia. Como vimos en los anteriores, era un tipo penal calificado porque era el servidor público. Y en este caso hablamos de, aquí me dice el que. Entonces es un sujeto que no está calificado, sino que puede ser cualquier persona que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso, se concerte con otro para alterar ilícitamente el procedimiento contractual. Entonces acá usted incluso como oferente ni siquiera tiene que ser adjudicatario del contrato. Si se concerta ilícitamente para alterar el proceso contractual, puede incurrir en prisión de 6 a 12 años, también una multa e inhabilidad hasta por 8 años para contratar con el Estado. ¿Listo? Este es un ejemplo claro de cuando se lleva a cabo una colusión. Finalmente, la responsabilidad disciplinaria siguiente, entonces, bueno, esta se configura cuando un servidor público, incluso estando retirado, o un particular que ejerza funciones públicas, incurra en alguna de las faltas estipuladas en la Ley 1952, que es el Código General Disciplinario. Recuerden que la Ley 734 ya está completamente derogada. Entonces, acá es importante porque es bien sea el servidor público que esté vigente en sus funciones, que ya haya salido, o un particular que las ejerce. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Entonces tenemos el artículo 54 de la ley 1952 que me trae específicamente unas faltas relacionadas directamente con la contratación pública. Las vamos a ver brevemente. Entonces, por ejemplo, veníamos hablando del contrato de prestación de servicios. Si yo celebro un contrato de prestación de servicios que tenga un objeto, que tenga como objeto el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo o, por ejemplo, implique subordinación y ausencia de autonomía, o sea, posiblemente se configura un contrato de realidad, yo ya estoy incurriendo en una falta disciplinaria. Intervenir en la tramitación, aprobación o celebración con personas que estén incursas en inhabilidad o incompatibilidad, lo pueden ver, les activa responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. Participar en la etapa precontractual o actividad contractual en detrimento del patrimonio público, y miren lo importante que lo vimos en la sesión anterior, por eso era la importancia de ver los principios de la contratación pública con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal. Inmediatamente se configura también una falta disciplinaria. Siguiente. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se cumplan con los requisitos que establece la ley. Aplicar la urgencia manifiesta de contratos sin que concurran las causales para ello. No exigir el supervisor o el interventor la calidad de los servicios o bienes adquiridos por la entidad estatal. O también omitir el supervisor o el interventor el deber de informarle a la entidad cualquier hecho o circunstancia que pueda constituir un incumplimiento o, por ejemplo, también actos de corrupción. Entonces, esto es clave porque acá ustedes pueden ver quiénes son los sujetos que pueden ser objeto de reproches disciplinarios. Siguiente. Terminamos. El día de hoy no vamos a poder realizar la actividad práctica porque nos quedan 3 minuticos. Entonces, rápidamente les vamos a compartir el enlace para que lo realicen y socializamos, no les quitamos sino por ahí 5 minuticos adicionales y terminamos con esta nuestra sesión. El enlace lo van a enviar al chat. Es que yo estoy desde el celular y Sí, el señor, ahí chat. ya lo mandamos. Gracias. Sí, es que no deja abrir el link, el enlace.
Ya revisamos un momentico. Dice que el Drive no lo deja abrir, sí. Listo, si quieren ya pueden volver a intentar. ¿Nos podrían confirmar si en este último enlace sí los dejo abrir, por favor? Sí, sí, nos dejó abrir. Sí, sí dejó abrir. Muchas gracias. Bueno, mientras van haciendo el quiz de conocimientos adquiridos, vamos a empezar con el de conocimientos previos, pues respetando pues el tiempo de todos. Como les había dicho Magdalena, les vamos a pedir un tiempo de más como para poder terminar con la retroalimentación, si les parece bien. Las personas pues que no puedan quedarse de antemano, muchas gracias por su participación, por ser un grupo tan activo, por ser un grupo tan participativo. Nos vamos muy contentas y terminando este ciclo con ustedes de la mano. Entonces, la ley 1150 del 2007 señala 7 modalidades de selección para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el Estado. La respuesta es falso. Recordemos que son 5 modalidades de selección. Es la regla general para la selección de los contratistas, de modo que los procesos deberán realizarse mediante esta modalidad, salvo que se configure alguna de las circunstancias normativas que justifique adelantar el proceso mediante modalidad de selección distinta. La respuesta correcta es la licitación pública. Recordemos que siempre y cuando no estén en curso algunas de las diferentes causales, pues aplicaremos la licitación pública. La selección abreviada es la modalidad de selección que se caracteriza por contar con etapas y procesos simplificados. La respuesta es verdadera. Qué pena. La subasta inversa es el mecanismo de contratación mediante el cual los proponentes realizan pujas dinámicas en las que se reduce sucesivamente los precios ofrecidos durante el tiempo determinado con el fin de que el contrato sea adjudicado al menor precio. La respuesta es verdadera. ¿Cuál es la modalidad aplicable cuando una licitación pública ha sido declarada desierta? Selección abreviada. Recordemos que dentro de las causales de la selección abreviada encontramos la de cuando se declara desierto un proceso, sería esta modalidad. Es la modalidad de selección por la cual la entidad estatal contrata servicio de consultoría y proyectos de arquitectura que tienen alto contenido de trabajo intelectual. La respuesta correcta es el concurso de méritos. Muy bien. Es una modalidad de selección de carácter excepcional en virtud de la cual las entidades pueden realizar procesos de contratación que se caracterizan por ser simplificados, cortos, ágiles y expeditos y que no exigen el agotamiento de una convocatoria pública o la realización de un proceso competitivo, por lo que no es necesario que la entidad reciba más de una oferta. La respuesta correcta es la contratación directa. Entonces recordemos que para la mínima cuantía pues hay una convocatoria, el concurso de méritos también tiene convocatoria, igual que la selección abreviada. Por su naturaleza no requiere el agotamiento de todo un procedimiento ni de estudios previos, sin embargo la entidad deberá declararla mediante acto administrativo motivado después de ser enviado junto con los contratos celebrados ante el ente de control fiscal, que deberá pronunciarse sobre los hechos y circunstancias que determinan la declaración dentro de los 2 siguientes meses. Es la urgencia manifiesta. Recordemos que para la urgencia manifiesta pues tendremos como estas características especiales.
no para las otras modalidades, teniendo en cuenta que pues no se hace un estudio previo ni un pliego de condiciones, sino que es un acto administrativo por el cual se declara la urgencia manifiesta y se suscriben los respectivos contratos. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y expedito para la adquisición de bienes y obras y servicios cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de las entidades estatales. La modalidad es aplicable a todos los objetos de contratación sin importar su naturaleza. La respuesta es verdadero. Recordemos que la mínima cuantía prevalece por encima de los acuerdos marco y cualquier otro causal, teniendo en cuenta que pues la regla general acá es que no importa el objeto sino la cuantía. Son contratos de publicidad que se celebran son contratos de publicidad los que celebran las entidades estatales para construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles de cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Falso, esto sería el contrato de obra. Son contratos de consultoría que celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación y control y supervisión. Esto es verdadero. Los encargos fiduciarios que celebran las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria tendrán por objeto la administración o manejo de los recursos vinculados a los contratos de tales entidades se celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta ley. Verdadero. No pueden ser responsables civilmente en materia contractual estatal las entidades, los servidores públicos, los contratistas, los interventores, los asesores, los consultores por sus acciones o omisiones de la actuación contractual. La respuesta es falso. Recordemos que exactamente estos son los que pueden ser civilmente responsables. La responsabilidad penal es personal, en tanto la responsabilidad objetiva no es admitida en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no es responsable penalmente solo por el hecho del cargo o la actividad, sino porque la persona en este caso ejerce funciones públicas, incurre en un delito denominado así por el ordenamiento penal. Esta respuesta es verdadero. Ahora vamos con las respuestas de conocimientos adquiridos. Solo 5 respuestas, un momento ya está cargando. Bueno. Vamos a revisar estas muy rápidamente, gracias a las 5 personas que lo han contestado. Procedimiento de selección abreviada que la entidad debe utilizar para adquirir bienes y servicios de forma simplificada cuando el valor del presupuesto expresado en salarios mínimos legales mensuales se encuentran en los rasgos señalados del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150. La respuesta correcta es menor cuantía. Digamos que selección abreviada parcialmente es cierta la respuesta, pero recordemos que en una de esos causales es la menor cuantía. El proceso realizado, ¿dónde está? Proceso realizado mediante la modalidad de licitación pública que tiene como objeto el traslado de dominio a cualquier título de bien cuya titularidad se encuentra en cabeza del Estado. Falso. Recordemos que cuando estamos hablando de enajenación del Estado es selección abreviada. Esta modalidad puede realizarse por concurso abierto o precalificación. La entidad decide si conforma una lista de precalificados en aquellos procesos en los que requiera un mayor grado de especialidad y la entidad busque propuestas con un nivel técnico superior. De acuerdo, la respuesta correcta es concurso de méritos. La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, aquellos de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y de calidad iguales o similares se realiza por medio de la selección abreviada. Muy bien. Procede la contratación directa cuando se trata de persona natural o jurídica, la prestación de servicios profesionales, obra pública, la prestación de servicios de apoyo a la gestión o adquisición de un bien o servicio. Acá, pues digamos que acordemos que la contratación directa es un listado taxativo y dentro de ese listado taxativo no está la obra pública, por lo cual esto es falso. Se contratan los servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Son aquellos de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría, relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad
estatal, así como las actividades operativas, logísticas o asistenciales. Los contratos para la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión deben ser celebrados con personas naturales o jurídicas que estén con la capacidad de ejecutar el contrato, y la respuesta correcta es la contratación directa. Recordemos que estos apoyos de servicios profesionales o apoyo a la gestión diferentes a la consultoría son de contratación directa porque taxativamente así la norma me lo expresa. No existe obligatoriedad de garantías ni debe exigirse RUP para la acreditación de los requisitos habilitantes. Muy bien, mínima cuantía. Recordemos que en estos procesos que son más chiquitos, que no tienen pliego de condiciones, sino estudios previos e invitación pública, no está obligado a solicitar garantías ni exigirse el RUP para acreditar la experiencia. Muy bien, son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o un bien destinados al servicio de uso público. La respuesta es correcta, es verdadero, perdón. Son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. La respuesta es verdadero. La responsabilidad la responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección o garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. La respuesta es verdadero. Una de las funciones de los servidores públicos es transformar los recursos públicos que les son entregados para su administración en obras, servicios y bienes que beneficien o aporten al desarrollo social. La diligencia de su uso es fundamental. Es el fundamento de reproche disciplinario que, dependiendo de su gravedad, amerita un trato jurídico específico contemplado previamente en la ley. Y pues eso lo había mencionado Magdalena, esto es falso. Entonces ya terminaríamos en este momento con nuestras 4 capacitaciones. Nuevamente muchas gracias a Colombia Líder, a la CAS y a todos los que se inscribieron en este curso, que participaron, que se conectaron en estas últimas 4 sesiones con nosotros. Les deseamos muchos éxitos en lo que se les viene ahorita pues en las elecciones. Les deseamos que tengan una excelente ejecución de sus actividades, que actúen con debida diligencia y con los parámetros normativos. Nuevamente, muchas gracias, les deseamos lo mejor y nos alegra mucho que nos hayan podido acompañar. Muchas gracias, muy amable. Yo creo que he aprendido mucho y les agradezco. Y por el contrario, necesitamos tenerlos todos. Yo creo que los compañeros también pensarán en parte como yo, tenerlos todos del lado de las administraciones, ya sea el cargo que desarrollemos, por una sencilla razón, porque es una forma de evitar la corrupción. Y si somos líderes en la administración pública, algún día saldremos de este bache. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Mil gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Muchísimas gracias.